Bienvenidos. Continuamos con nuestro análisis del diseño de la evaluación. En la planificación encontramos dos fases, la de preparación que revisamos en el video anterior y ahora continuaremos con la fase de diseño propiamente dicho. Los pasos planteados se elaboran desde la lógica de una evaluación externa. No obstante, dichos pasos también son funcionables y aplicables a procesos de evaluación realizados bajo evaluaciones internas o mixtas, lo que metodológicamente supone variaciones a la hora de realizar esta etapa. Por ejemplo, los grados de participación e involucramiento de los actores. En esta etapa del diseño de la evaluación revisaremos descripción de la teoría de intervención, formulación de objetivos y preguntas, delimitación del alcance, criterios de evaluación, desarrollo de indicadores y por último el cronograma de trabajo. Para planificar el diseño de una evaluación es importante contar con los documentos que contenga la planificación de un proyecto o programa u otro tipo de intervención. Una de las primeras herramientas que se inventó en los años 70 y que ha sido utilizada hasta los principios del milenio es el enfoque de marco lógico. Se conoce también como planificación de proyectos orientada a objetivos. Tal como su nombre lo indica, un modelo que describe la lógica de intervención muestra las relaciones lógicas entre los recursos invertidos, las actividades y los beneficios o cambios resultantes. En la actualidad, los modelos lógicos en el campo de la cooperación para el desarrollo han pasado de moda. La mayoría de los actores en la cooperación para el desarrollo utilizan la cadena de resultados, que se describirá más adelante y se aconseja utilizar para hacer la metodología, por ser la metodología más sencilla. La teoría de intervención contempla una lógica causal, la cual identifica cómo la intervención logrará los resultados planificados a partir de los insumos disponibles. Este paso refiere a la descripción de los elementos que conforman la teoría o lógica en la que se basa la intervención, los cuales soportan de alguna forma, moldean el diseño de la evaluación. Diversos autores como Mora y Ritz, Murciano, Rodríguez, han expuesto la importancia de la teoría de la intervención en un proceso de evaluación. Algunas de estas se refieren a lo siguiente. Primero, permite conocer el contexto de la intervención a evaluar al proporcionar la descripción de los elementos que la conforman, su contexto y los factores externos que inciden en ella. Mostrar cómo se espera que la intervención convierta insumos, actividades y productos en resultados. Facilitar una visión de comprensión común de las metas a largo plazo, cómo se alcanzarán y qué se utilizará para medir su cumplimiento. También identifican los supuestos subyacentes de la intervención que pueden convertirse en base para ser examinados en la evaluación. Suele ser un insumo importante para la formulación de preguntas de evaluación. Se convierte en un eje vertebrador de las actividades, tanto de recolección de análisis de datos, como de la difusión de los resultados de una evaluación. Contribuye a una comprensión común de la intervención por parte de los actores involucrados en la evaluación. Y por último, también ahorra tiempo y dinero en la evaluación, ya que no hay que dedicar esfuerzos y recursos de la evaluación en su reconstrucción. La utilización de cadena causal o de resultados como medio para presentar el orden o lógica secuencial que subyace en la teoría de la intervención, es decir, la definición sistemática y sintética de cómo se transforman los insumos y actividades en determinados productos, y cómo estos interactúan en la realidad para generar resultados, efectos de impactos. Esta opción es seleccionada dada la claridad y sencillez que aporta esta técnica a la hora de describir la lógica causal de una intervención. Esta ilustración muestra los 5 niveles, componentes o dimensiones de la cadena de resultados. Uno de los retos que se afronta en el plano nacional es que en diferentes intervenciones evidencian en su mayoría
que las teorías tienen una descripción parcial sobre sus principales elementos, o bien estos se plasman en diferentes documentos. Sus modificaciones principales ante cambios en el contexto y en su ciclo de vida no han sido adecuadamente documentadas, o bien no existen documentos formales que desglosen sus elementos. Ante esta realidad, y tomando en cuenta la importancia de contar con la teoría de la intervención en el proceso de evaluación, es necesario que el equipo técnico responsable de la evaluación la reconstruya, al menos en términos preliminares, a manera de guía para el diseño de la evaluación. Para realizar esta acción se debe, en primer término, considerar la disposición de recursos, principalmente humanos y temporales, y la posibilidad de llevarlo a cabo bajo las siguientes alternativas. Al interno del equipo técnico, basándose para ello en el conocimiento que se tenga sobre la intervención, o bien documentos existentes de la intervención. También puede ser incorporando personal de la institución que ejecuta o tenga experiencia y sean expertos en la intervención. Y por último, consultando a personas expertas en la temática de la intervención. Esta y la anterior alternativa se pueden realizar mediante métodos Delphi, talleres, visitas a grupos organizados, entrevistas, grupos focales o sesiones de trabajo o cualquier otra técnica que sea oportuna. Bajo este escenario, y en caso de que sea requerido disponer de una teoría de la intervención definitiva, puede esta también ser solicitada en los TDRs como un producto de la evaluación, y por tanto se tendrá como responsable de su elaboración al agente evaluador externo. Adicionalmente, existen herramientas de planificación que facilitan la reconstrucción de la teoría de la intervención, tales como árbol de problemas, árbol de objetivos, mapeo de actores, de los encargados de elaborarla, ya sean en su versión preliminar o definitiva. Pueden y deberían echar mano. Objetivos y preguntas de la evaluación. La definición de los objetivos y preguntas de la evaluación es uno de los pasos más importantes de esta etapa, ya que estos reflejan el qué, el para qué, objetivos, y las necesidades de información, preguntas, a ser abordadas por la evaluación. La agrupación de estos dos elementos de un solo paso, como se podrá ver más adelante, no es casualidad, sino un aspecto de ulterior relevancia para el proceso evaluativo. Sin embargo, su tratamiento a lo interno se hará de manera diferenciada por una cuestión de ordenación metodológica. Objetivos de la evaluación. Un objetivo de evaluación proporciona el encuadre y marco general sobre el cual ésta deberá apegarse. Adicionalmente, orienta la posterior formulación de las preguntas evaluativas. Debe ser en la medida de lo posible construidos por los diversos actores involucrados, de manera participativa en el proceso de la evaluación, ya que esta característica facilita que la evaluación efectivamente responda a las necesidades que estos tengan. La definición de objetivos de una evaluación integra dos puntos centrales que de alguna manera se han abordado. Primero, las necesidades de información que la evaluación debe brindar. Por eso es importante plasmar claramente en los objetivos de la evaluación estas necesidades, las cuales pueden obedecer a diversos elementos vinculados con la intervención y su contexto, es decir, el de la evaluación. La justificación de la evaluación, es decir, las motivaciones o el para qué se requiere evaluar la intervención, lo que apunta a la manera en que la evaluación será utilizada y en cuáles aspectos ésta tendrá posibilidades de modificar e incidir en la mejora de la intervención. De cara a su elaboración, redacción y contenidos, los objetivos deben ser claros, precisos, realistas y relevantes. Esto debe referenciar acciones orientadoras, ¿sí?, verbos, que describan un comportamiento observable o medible que se espera ocurra, así como establecer un solo propósito o resultado deseado. El incluir dos o más dificulta su consecución, ya que implicará recurrir a distintas estrategias para obtener grados de concreción adecuados.
En la diapositiva podemos observar cómo agrupa los objetivos generales y objetivos específicos que pueden servir de ejemplo. Identifique el qué y el para qué de la evaluación. Las preguntas de evaluación. Las preguntas de evaluación se derivan de los objetivos y junto con ellos como son la esencia de la evaluación. Una evaluación en sentido estricto se aboca a dar respuesta a las preguntas de evaluación. Estas reflejan las necesidades de información que se desean conocer. Todo aquello que no esté incluido en las preguntas no encontrará espacio de respuesta en el proceso y son de vital importancia, ya que determinan las técnicas e instrumentos para la recolección de datos, las fuentes de información, la interpretación de hallazgos y la estructuración de los informes de evaluación. En la diapositiva podemos observar la relación entre objetivos y preguntas de evaluación. Al igual que los objetivos, las preguntas pueden presentar niveles o alcances distintos. A partir de los objetivos es posible establecer una o varias interrogantes centrales a las que la evaluación deberá responder. Sin embargo, si éstas tienen un nivel amplio o abarcativo, resulta necesario desglosarlas para obtener un nivel de especificidad mayor. Para ello se recomienda seguir los pasos señalados en la diapositiva: identificación, selección y validación de las preguntas. Delimitación del alcance de la evaluación. Una vez definido el objetivo y las preguntas de evaluación, es necesario delimitar qué dimensiones del objeto de evaluación serán consideradas para su respectiva valoración. Igual que los pasos anteriores, es recomendable considerar la opinión de los principales actores del proceso y de acuerdo con los recursos disponibles. Las dimensiones o aspectos más relevantes a los que se recomienda definir su alcance son población, son aquellos colectivos que se benefician directa o indirectamente de la intervención. También se deben tener en cuenta aquellos grupos que, aunque no hayan sido señalados como beneficiarios de la intervención, se ven afectados positiva o negativamente por ella. Unidad de estudio se refiere al qué o quién es sujeto de interés de una evaluación. Es de qué o quién se necesita y se extraen datos, pues poseen la característica, cualidad o variable que se desea evaluar. Es recomendable sea planteado al menos en términos preliminares. En este paso y su delimitación final se dará en la etapa 3, implementación, ejecución de la evaluación. Temporal, lapso de la intervención que será evaluada. Geográfico, ubicación geográfica nacional, regional, local de la población y de la unidad de estudio a evaluar. Tipo de evaluación alude a la selección y definición conceptual del tipo de evaluación. Puede ser un ex ante, ex post, de resultados, de impacto. Y por último tenemos también los criterios. Definición de los criterios de evaluación. Los criterios que se utilizan de manera generalizada son los recomendados por el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollos Económicos. Y estos son los siguientes: pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad. Los criterios de evaluación están ligados con el levantamiento de datos. Para cada criterio se debe establecer uno o más indicadores cuantitativos, y en el caso de realizar una evaluación que requiera datos cualitativos, se debe realizar preguntas, encuestas, entrevista, que indaguen a los actores sobre la problemática subjetiva de la intervención. Para mayor información pueden consultar el Mideplan 2017, el Manual de Evaluación para Intervenciones Públicas. Desarrollo de indicadores. ¿Qué son los indicadores? En la unidad 3 del material de estudio dispuesto en el aula existe una explicación de los indicadores de impacto. Esta explicación tiene como objetivo aclarar al participante qué son los indicadores en general para todo tipo de evaluación. El camino para desarrollar un buen indicador es tortuoso debido a la gran cantidad de intereses y solicitudes diferentes que están implicadas. En muchos casos se destacan las razones técnicas y metodológicas,
pero el debate real trata sobre los objetivos o la interpretación de acuerdos. Los procedimientos técnicos del desarrollo de indicadores suelen verse ensobrecidos por conflictos sociales y los procesos ideales típicos. Un indicador es una característica específica, observable y medible que puede ser usada para mostrar los cambios y progresos que está haciendo un programa hacia el logro de un resultado específico. Debe haber por lo menos un indicador por cada resultado. El indicador debe estar enfocado y ser claro y específico. El cambio medido por el indicador debe representar el progreso que el programa espera hacer. Un indicador debe ser definido en términos precisos, no ambiguos, que describan clara y exactamente lo que se está midiendo. Si es práctico, el indicador debe dar una idea relativamente buena de los datos necesarios y de la población entre la cual se medirá el indicador. Los indicadores no especifican un nivel particular de logro. Las palabras mejorado, aumentado o disminuido no se prestan para un indicador. ¿Cómo evaluar los indicadores? En el material de estudio de la unidad 3 se hace referencia a los criterios SMART al momento de evaluar los indicadores. Los criterios SMART, por sus siglas en inglés, representan probablemente el esquema más conocido para evaluar indicadores. Como ya se ha señalado, un indicador debe cumplir 5 criterios, y estos son que debe ser específico, medible, realizable, relevante y oportuno. ¿Para qué se requiere medir? Indicadores cuantitativos. Los indicadores evidencian y miden el cumplimiento del objetivo de una política, de un programa, de un proyecto en un tiempo determinado, con el objetivo de tomar decisiones. Los indicadores indican mediciones que interpretan lo que está ocurriendo en la ejecución de un proyecto, en una entidad o en la sociedad, para definir la necesidad de introducir cambios o mejoras y poder evaluar sus consecuencias en el menor tiempo posible. También sirven para direccionar o redireccionar planes y programas, y también para proporcionar datos sobre el desarrollo estratégico y la mejora focalizada. Para identificar si lo que se mide es útil, deben plantearse 2 preguntas adicionales. ¿La medición contribuye al logro del propósito que se ha planteado? ¿El costo que se genera por el proceso de medición vale la pena? Indicadores cualitativos. Cuando no se pueden identificar los indicadores cuantitativos del éxito, los métodos cualitativos ofrecen una valiosa alternativa. Cuando es difícil o no es posible medir los beneficios o riesgos en términos simples y cuantitativos, casi siempre es posible recoger datos cualitativos, tales como información sobre la percepción de los prestadores de salud y las mujeres que solicitan los servicios. En muchos casos, los indicadores cualitativos proporcionan información más relevante con respecto al éxito y la eficacia de la intervención. ¿Cuántos indicadores se necesitan? Algunas directrices para seleccionar indicadores. Al menos 1 o más indicadores por resultado. Lo ideal es que provengan de diferentes fuentes. Al menos un indicador por cada actividad principal. No más de 8 a 10 indicadores por área de foco de atención del programa. Utilizar una variedad de estrategias de recolección y fuentes de datos. Establecimiento de cronogramas. Es importante detallar las actividades que se realizarán antes y durante las diferentes fases de la evaluación. Esto ayudará a conocer los plazos para cada actividad, el personal, la infraestructura y los materiales que se requieren. Los cronogramas son una herramienta que sirve para el costeo de cada actividad. Es importante definir los plazos en función del tipo de formación y del grado de inmediatez a partir de lo cual puede constatarse los resultados, efectos e impactos. Es recomendable no evaluar la intervención demasiado pronto. Es necesario que los resultados, efectos e impactos se puedan verificar.
Las evaluaciones de impacto por lo general tienen plazos más largos, de 6 meses a un año, o incluso tienen carácter anual para conocer la evolución de las condiciones, por ejemplo, de empleo, vacunación, escolaridad en el tiempo.